Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de lo que consideramos es uno de los derechos fundamentales que debe tener toda persona. Vamos a hablar del derecho a la educación. Como lo hemos platicado en muchas ocasiones en este programa, consideramos que la educación es el principal motor para que las familias, sus integrantes y las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida. Y es a través de tener una mayor formación profesional, una mayor capacitación en el trabajo y en algunos casos la alfabetización que les permita saber leer y escribir, tener los elementos mínimos en matemáticas o inclusive poder utilizar algunos instrumentos que hoy son herramientas de trabajo, como es el caso de la computadora. Son elementos que muchas veces lo que pueden hacer, lo que pueden lograr es hacer la diferencia en las condiciones laborales y en los ingresos económicos de las familias. Por eso, para nosotros es muy importante que en este programa sigamos trabajando y platicando con organizaciones de la sociedad civil para fomentar que el rezago educativo que hoy sigue viviendo en nuestro país, a pesar de los miles de millones de pesos, hoy México, por ejemplo, genera un gasto educativo mayor que el promedio del Producto Interno Bruto de todos los países de la OCDE. México gasta el 6.2 y el promedio de la OCDE es el 6.1. Pero eso lo que significa no es que gastar el dinero contribuya a mejor calidad en la educación. Y el gasto o mayor gasto educativo tampoco se ha transformado en que seamos un país mucho más productivo, pero sobre todo que seamos un país que esté brindando grandes oportunidades para esta generación de jóvenes que hoy están constituidos en la base de la pirámide poblacional de nuestro país. A veces nos da mucha tristeza que haya padres de familia que, dadas sus condiciones económicas, no puedan mandar a la escuela a sus hijos y que sus hijos tengan todas las ganas, toda la voluntad para poder estudiar. Y eso me parece que debe ser una de las características de los buenos ciudadanos y que entre todos podamos contribuir para que esas familias sí puedan garantizarles, insisto, el derecho a la educación. Vamos a ver un testimonial en donde le fuimos a preguntar a las personas, sobre todo a las personas adultas, que una vez que ya están trabajando formalmente en una empresa, en una organización, si han tenido acceso a capacitarse o a tener otro tipo de formación para un poco identificar cómo hoy está avanzando la capacitación y la formación profesional de la planta laboral de nuestro país. Vamos a verlo. En parte no, por cuestión problemas económicos, problemas con la familia. Sí alcancé un nivel más o menos. ¿Sí? No, aún no he terminado, porque de hecho en el momento de iniciar a laborar, o de hecho desde que me casé, tuve que dejar mis estudios y sí me hubiera gustado continuar estudiando. De hecho lo sigo buscando. Sí. Sí, he tenido oportunidad. Por el momento no, porque como por las cargas de trabajo que tenemos no he podido continuar estudiando. Yo pienso que eso le corresponde al gobierno, implementar algunos programas para que la gente tenga mayor acceso a la educación, pero a la vez tener acceso a un empleo bien pagado y que tenga para pagar sus estudios. Pues para empezar, un poco de mayores oportunidades, ¿no? O tal vez un poco más de difusión en cuanto a los apoyos que da la parte del gobierno en cuanto a becas y demás características. Lo más conveniente para mí es que debería de haber no sé, un tipo como seguro que ayudara a los estudiantes, y no nomás a los estudiantes, sino a los desempleados. Pues apoyos, ¿no? A gente que quiere
seguir estudiando mientras ya está trabajando. A lo mejor económicos o a lo mejor con tiempo, ayudar a la gente a que pueda continuar estudiando. Pues en ciertas áreas que nos dieran la oportunidad de que no fueran las jornadas tan pesadas de trabajo. Como pudimos ver en los testimoniales, ciudadanos como tú, como yo, como los que nos acompañan hoy en el programa, claramente tienen la voluntad de seguir estudiando y muchas veces las organizaciones no tienen la oportunidad de darles los elementos necesarios para que puedan fortalecer su formación profesional o en su caso, como en algunos países, como es el caso del modelo francés o el modelo alemán, en donde la educación no solamente significa ir a un aula, sino también significa realizar prácticas profesionales que les permitan poder entonces aterrizar los elementos conceptuales, metodológicos que han visto en el aula, pero que también les permitan así tener experiencias de vida que enriquezcan su quehacer profesional. Hoy en el programa vamos a entrevistar a José Chabot, que es el presidente de una fundación Construyendo y Creciendo, que ha venido trabajando con empresas de la construcción para lograr la formación y la alfabetización de los trabajadores de la construcción. Y también vamos a platicar con Alfonso Rodríguez respecto a cuál es el estado de situación de cómo se ve el rezago educativo de nuestro país y cuáles son las áreas de oportunidad que vemos en materia educativa. Los invitamos para que nos escriban en las redes sociales, para que nos digan y nos pregunten y nos den su opinión, qué tan importante es para ustedes garantizar el derecho a la educación, no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos que hoy ya participan laboralmente o que están desempleados y que a través de la capacitación les permitan acceder a un nuevo empleo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando del derecho a la educación, sobre todo a la educación de las personas jóvenes y adultos. Y para ello hemos invitado a Alfonso Rodríguez, como en todos los programas, para que platiquemos y hagamos una breve semblanza de cuál es el estado de situación de la educación en México. Alfonso, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Por cierto, hoy es cumpleaños de Alfonso. Muchas felicidades, Alfonso. Que sigas cumpliendo muchos años y que sigas siendo una persona que trabaja por los ciudadanos. Muchas gracias, Tulio. Aquí festejando en pro de los ciudadanos y con mucha alegría y energía. Alfonso, nos llamaba mucho la atención, platicábamos antes del programa, cuando lo estábamos preparando, un estudio que ha presentado la OCDE de cómo está el rezago educativo en nuestro país, pero sobre todo cuál es el impacto de las políticas educativas, fundamentalmente en el segmento que se considera que es el segmento más importante, porque es el que se va a vincular de manera muy rápida al mercado laboral, que es el segmento de los jóvenes entre 15 a 20 años. Y ahí un poco lo que ha observado la OCDE es que pareciera ser que México es de los países de esta organización en donde este segmento de jóvenes, en lugar de estarse formando profesionalmente en la educación media superior o ya en la educación superior, pareciera ser que están más bien orientados al trabajo técnico, pero al trabajo técnico sin tener los elementos formativos técnicos. ¿Por qué no nos platicas una gráfica, Alfonso, de la que establece la OCDE, cómo está la composición de los jóvenes de 15 a 20 años y cómo está versus el promedio de la OCDE? Claro que sí, Tulio. En la gráfica que tenemos ahí en pantalla, podemos ver que en los jóvenes de 18 años... De 15 a 20 años. De 15 años, en la primera columna que tenemos ahí, es que el 65% de esos jóvenes no participan, o sea, participan en la educación, participan en la educación. El de los jóvenes de 16 años participan un poquito menos, y como va avanzando en la edad, se va reduciendo la participación de los jóvenes, y como notamos en la gráfica, el promedio, comparación de México contra los países promedio de la OCDE, pues sí tenemos una gran distancia porque por ejemplo, para los 17 años, tenemos el 50% de los jóvenes que participan en la educación, pero el 90% es el promedio de la OCDE. Sí, yo creo que esa es una de las características del estado de situación educativo del país, donde tenemos una alta deserción escolar. Y muchas veces se ha preguntado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es parte de la reforma educativa, cuáles son los factores que han contribuido para que estos niños, para que estos jóvenes
tengan que salir de la escuela, y fundamentalmente es que las condiciones económicas de sus familias no les permiten que ellos estén en el aula. Muchas veces, debemos recordar, México está pasando de una población agrícola, una población rural, una población urbana, pero también debemos de recordar que hoy tenemos gran parte de los jóvenes, pues que al no tener los elementos necesarios, están dejando la secundaria y ni siquiera están llegando a la preparatoria. Y la están dejando, Tulio, porque tienen la necesidad de ayudar a su familia a tener ingresos. Entonces, desertan la escuela y empiezan a trabajar, entonces empiezan muy temprano su vida laboral y eso se ha convertido en un problema. Como lo dice la OCDE, ahí tenemos que México, en comparación con los países de la OCDE, es el de los países que más deserción escolar tiene y que más participación laboral tienen a edades muy jóvenes. Ahora, aquí cabe aclarar un punto que me parece que es muy importante. Estos jóvenes que están desertando de la escuela se están incorporando a trabajar, pero sobre todo en la economía informal. Y eso entonces lo que significa son tres cosas. Primero, a nivel país, que estos jóvenes no están contribuyendo al sistema de pensiones, y eso lo que quiere decir es que difícilmente van a poder garantizar una pensión mínima cuando concluyen su etapa laboral. En segundo lugar, que estos jóvenes pues están siendo subutilizadas su talento, su creatividad, su gran capacidad innovadora que pueden tener, porque México es un país de mexicanos, de personas talentosas, de jóvenes creativos. Entonces no se está explotando de manera formal en un sistema educativo esas características. Y el tercer elemento es que pues, hoy lo que vemos que la gran alternativa de estas personas que desertan, e insisto, es la economía informal. Y eso entonces no conlleva a que nuestro país eleve de manera importante los niveles de productividad que signifiquen generar mayor riqueza y que además vayan acompañados de políticas que distribuyan de manera mucho más equitativa la generación de esa riqueza. Sí, como lo comentabas tú en tu introducción, pues es un motor del desarrollo la educación y con este tipo de truncar la educación y hacerla así, pues estamos dando pie a que el motor de desarrollo para el futuro de nuestro país, de los jóvenes y de las personas que actualmente están laborando, pues no podamos tener un crecimiento mucho más acelerado y ser más productivos. Ahora, vamos a ver una gráfica que también me gustaría que la viéramos en la pantalla, porque parte de lo que dice ese estudio de la OCDE es que es muy importante el trabajo de los profesores. O sea, pareciera ser que hay varios actores que son responsables de la educación. Por una parte tienes a los alumnos, y hablamos un poco de ellos. Por otra parte están los profesores que tienen la responsabilidad de darle de manera con mucha calidad los contenidos mínimos necesarios que deben tener en las diferentes etapas de vida a los jóvenes. Y lo que vemos es que en el caso de México, hoy en la educación pública, sobre todo en lo que es el nivel primaria, en el nivel secundaria, en el nivel preparatoria, sigue sobre todo siendo el Estado mexicano, las escuelas públicas, las que atienden a estos jóvenes, pero llama mucho la atención que en el caso de la educación superior, es decir, ya en la universidad, ya más o menos está equilibrado lo que sería la participación de escuelas públicas y privadas. Es correcto, tú le vemos ahí en la gráfica que de educación preescolar el 10% de los alumnos son de escuelas privadas y el resto, el 70% restante son de escuelas públicas. Y ahí, igual en primaria, el porcentaje es mínimo en escuelas primarias y en escuelas públicas, privadas, perdón, y en escuelas públicas es el mayor porcentaje. Creo que es parte del gasto que tú mencionabas al principio del programa, que es pues, casi comparado con los países en promedio de la OCDE. Pero eso habla de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de dar calidad en la educación, porque fundamentalmente nuestros jóvenes y nuestros niños se están educando en escuelas públicas y es ahí, insisto, la participación del Estado en donde debe ser de manera muy importante. Vamos a ver otra gráfica que también me gustaría compartirla, que es parte de lo que hemos platicado, Alfonso, porque en los modelos educativos de muchos países, también lo que sucede es que los profesores pues son expertos de la materia que están impartiendo. No solamente son profesores que leyeron y aprendieron el contenido de lo que debe ser el ciclo escolar, es decir, de los 10 o 20 temas que tiene el ciclo escolar, sino son profesores, por ejemplo, de biología, que han participado tal vez en la industria farmacéutica y que han tenido oportunidad entonces de ver a la biología de una manera distinta. ¿Y por qué no nos comentas esta gráfica, Alfonso, que estamos viendo a los amigos en la pantalla? Pues mira, lo que te puedo comentar, Tulio, es que es muy parecido el tema del gasto en la educación
al tiempo de horas que utilizan, que le dedican los profesores o los alumnos en sus aulas. Por ejemplo, en primaria estamos viendo que comparado con los países de la OCDE, los alumnos participan en sus aulas 800 horas, mientras que los países del promedio de la OCDE participan 782. Lo que sorprende aquí muchísimo es la secundaria, que los alumnos le dedican más tiempo al aula en 1047 horas y en promedio de los países de la OCDE en 694. Y en educación media superior le dedican 838 horas y 655 en los países promedios de la OCDE. Alfonso, perdón que te interrumpa, pero creo que aquí lo relevante, además de que en México el estudiante le dedica más tiempo en el aula, porque por eso decíamos que hay otros modelos educativos en donde se combina el tiempo en el aula con la práctica. Hoy, por ejemplo, aquí tenemos en el estudio muchas veces gente que practica con la cámara, y eso lo que le permite es que pueda fortalecer y que pueda tener mayor capacidad para poder ingresar a un empleo. Lo que me llama mucho la atención es que en la gráfica lo que podemos observar es que los profesores de primaria están dedicados exclusivamente al aula. Es decir, correcto, no tienen ningún tipo de actividad y es contrastante. Si vemos en la gráfica, el profesor le dedica nada, ninguna hora a trabajar fuera del aula, y en cambio en los países miembros de la OCDE 418 horas. Eso entonces lo que significa es que la experiencia de vida que tienen los profesores de primaria, secundaria y media superior, que es infinitamente superior a lo que tiene en México, permite darles una formación más integral a sus alumnos. Y lo que significa también, Tulio, es que la política educativa en México está orientada o calificada a la cantidad de horas, a la cantidad de dinero que se le invierte, pero no estamos reparando en que esas horas no reparan en calidad. En calidad no se ve repercutida en la calidad de los estudios de los alumnos. Y se me hace que ese es un punto importante, porque otra vez estamos poniendo la cantidad sobre la calidad. Y por eso yo hablaba también al inicio de esta exposición de que son diferentes jugadores los que participan en este rompecabezas de la calidad de educación. Un poco hablábamos de los alumnos, un poco hablábamos de los profesores, pero también creo que es importante el sistema educativo. Vamos a ver otra gráfica, que también es una gráfica elaborada por este estudio de la OCDE, que contrasta a México con otros países miembros, en la cual lo que podemos observar es la relación de la edad del joven con su participación en el mercado laboral. ¿Por qué no nos la comentas, Alfonso? Sí, claro que sí, Tulio. Aquí en la gráfica estamos viendo que de entre los jóvenes de 15 y 29 años de edad en educación, que están inscritos en la educación, hay gente que está empleada y hay gente que no está empleada. Hay gente que no está ni trabajando, ni siquiera está trabajando, entonces son los famosísimos ninis. Y aquí hacen un comparativo entre hombres y mujeres en México y hombres y mujeres entre el promedio de los países de la OCDE. Y, por ejemplo, estamos viendo que en los hombres y las mujeres sumados más o menos pues, suman como un 70% que están en la educación. Y tenemos también en hombres que es pues, más del 60% de los hombres que no están participando. Perdón que te interrumpa, Alfonso, no podemos sumar a ambos, sino más bien... Sí, tienes razón. Creo que yo quise hacer un resumen así rápido, pero no. O sea, lo que esta gráfica lo que nos está diciendo es que en el caso de México, en los segmentos entre 15 y 29 años de edad, que es lo que en México se denomina joven, hay otros países en que la edad dice que es a partir de 15 a 20. No hay todavía... O sea, México es el único país que que el concepto de joven llega hasta los 29 años de edad. Y eso ha sido una discusión en organismos internacionales. Pero lo que me parece que es muy importante de esta gráfica, que es lo que pueden ver nuestros amigos en color naranja, es el gran número de personas que están trabajando en la economía, puede ser formal o informal, pero que no están participando en el modelo educativo. Esa me parece que será la reflexión que tendríamos que estar viendo en este momento. Sí, es totalmente. Como lo vemos en la gráfica, pues estamos muy desfasados de lo que es el promedio de los países de la OCDE. Y llama la atención exactamente que las personas y los jóvenes que están fuera de la educación, pues están empleados y le están dedicando, como comentaba yo hace un rato, pues más tiempo al trabajo por una necesidad de la economía familiar que al estudio, que es una necesidad que puedan cubrir y que después ser mucho más productivos. Sí, creo que aquí también es importante platicar con nuestros amigos que en las últimas semanas ha habido una discusión en los gobiernos de los estados que también son corresponsables de instrumentar la reforma educativa. Uno de los elementos más importantes de la política pública en materia de educación
es la evaluación del desempeño de los profesores. Y ha habido algunos estados en donde los congresos locales han dado marcha atrás en lo que sería la implementación de la reforma, de la evaluación a los profesores. Y yo creo que en este programa debemos insistir. No puede existir una política pública exitosa si no existen indicadores que permitan medir cuál es el impacto real, ya sea favorable o desfavorable, de esa política. Y me parece que hacemos aquí desde el programa, y eso lo hemos platicado con muchos años de la sociedad civil, un llamado para que la evaluación educativa sea un instrumento que apoyemos los ciudadanos, que lo exijamos, pero sobre todo que podamos analizar, ya una vez que estén presentados los resultados, de cuáles son los cambios trascendentales que tenemos que hacer en el modelo educativo de nuestro país. Sí, como bien apuntas, Tulio, yo creo que lo que no se mide no se puede mejorar y pues es básico que los maestros tengan la voluntad de ser evaluados, incluso que también el tema de evaluación es para el ingreso de nuevos profesores al gremio educativo y que ellos tengan, para tener profesores de más calidad y que podamos transmitir esa calidad a los alumnos. Y que los profesores sigan siendo como el ejemplo a seguir. O sea, yo recuerdo cuando era niño, yo lo veo con mis hijas, que hablan siempre con mucha emoción de sus profesores. Y me parece que hoy tal vez se ha desacralizado o se ha satanizado un poco la figura del profesor. Pero yo creo que todo lo contrario. Yo creo que los profesores hacen lo mejor de sí, sino más bien lo que tenemos que hacer es poner todos los incentivos adecuados en el modelo educativo para que sea un círculo virtuoso y que el profesor que realmente le dedica todo su tiempo y su vida a la enseñanza realmente sea reconocido no solo de manera económica, sino también a lo largo de toda su vida. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nuevamente te felicitamos y vete a festejar tu cumpleaños. Gracias, Tulio. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar con José Chabot de la Fundación Construyendo y Creciendo sobre cuáles son ejemplos que han venido llevando a cabo ciudadanos y sobre todo esta fundación que está educando a un segmento de la población que son adultos que están trabajando en un segmento de la actividad productiva que es la industria de la construcción. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales y vamos a hacer un corte. Regresamos. Estamos hablando del derecho a la educación. Y hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil que lleva varios meses, algunos años trabajando, que se llama Construyendo y Creciendo, en la cual lo que se dedican fundamentalmente es a que trabajadores de la industria de la construcción, que muchas veces no saben leer ni escribir, o no saben, por ejemplo, sumar y restar, pues darle la formación en el sitio de trabajo. Y eso, la verdad, me parece que es una labor encomiable. A mí, por ejemplo, una vez mi esposa y yo estábamos remodelando una casa y nos daba mucha tristeza, muchas veces, cómo viven los trabajadores de la construcción, que muchas veces duermen en las propias obras, que muchas veces malcomen en las propias obras y que únicamente pueden ir a sus casas el sábado en la tarde cuando han terminado su vida laboral. Y yo por eso creo que esta fundación Construyendo y Creciendo es una fundación que debemos apoyar y es por eso que hemos invitado hoy a José Chabot, su presidente, al cual le agradezco mucho que nos acompañe. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y por el foro, Tulio, es un gusto. José, vamos a ver un video en donde, que es un video de la fundación, en donde se le preguntó a algunos trabajadores de la industria de la construcción qué significa para ellos el trabajo que ustedes están realizando. Vamos a verlo, por favor. Me llamo Trejo Gómez Trinidad Enrique. Alexis González Rodríguez. Julio César Bazán. María de los Ángeles Ábalos Juárez. Gustavo Medina Alquicira. Soy Tiburcio Cruz. Filiberto Pelayo Rosas. Fernando Bayona Hernández. Luis de Jesús Moreno. José de Jesús García Gómez. Yo soy plomero aquí en estas instalaciones. Soy ayudante de fierrero. Soy tabiquero. Vengo de Michoacán, de donde es la mariposa. De Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y no sé ni leer ni escribir. Nomás tuvimos la oportunidad de estudiar hasta primaria. Pues éramos muchos, a mi mamá no le alcanzaba el dinero, la verdad. Ahí no pudimos estudiar, mi papá no está pendiente, pues. Y a los lugares donde he ido me han pedido estudios o muchos requisitos que no he cumplido. Cuando llegué aquí
Vi en un letrero que estaba ese de preescolar. Ahí es donde promocionaron la escuela, pudiendo trabajar y poder estudiar en las tardes. Y aprendí a leer, a escribir, ya hice mi primera carta, ayer hice mi examen y la verdad estoy muy contenta. Ayer precisamente me dieron un diploma de unas materias que estábamos cursando y llegué con mi hijo bien gustoso a enseñárselo y se motivó, yo creo, más a estudiar él. Me sorprendo porque yo nunca pensé que iba a estudiar y nunca pensé que fuera a aprender, nunca pensé que fuera a despertar mi mente, nunca... Ya que yo y mi hijo, él está estudiando la secundaria y yo la preparatoria. Tengo 6 hijos. Gracias a Dios, me animé a estudiar también, gracias. Piensan bonito, ¿no? Más ahorita que ven que estoy estudiando, que llego a hacer tarea, les gusta verme ahí. Sí. Lo que yo quiero seguir estudiando, si es posible llegar a la universidad. Y ahorita que se me está dando esta oportunidad, me gustaría concluir mis estudios para poder ser algo más como, no sé, un diseñador o otra cosa. Yo desde pequeño me ha gustado la contaduría. A lo mejor me voy a trabajar en una oficina. Podría ser topógrafo o quizás arquitecto y a mí me gustaría, y yo digo que sí se puede. Me interesa eso de la marina y todo eso. Estudiar alguna arquitectura o alguna ingeniería, porque me gusta diseñar casas. Si me fue difícil, agarré una computadora, pero te estoy aprendiendo. Pienso echarle ganas para poder culminar. Es una emoción que no se puede explicar tan fácilmente. Construyendo y Creciendo brinda a los trabajadores de la construcción la posibilidad de aprender, de tener un mejor mañana. Con tu compromiso podemos dar en el clavo. Como pudimos ver en los testimoniales, gran parte de las personas que fueron entrevistadas son personas que vienen de las zonas agrícolas, lo que técnicamente los conocen como jornaleros agrícolas y que hoy, dado el crecimiento urbano, dado la expansión de las ciudades, pues están dedicando a la industria de la construcción. Y son personas, como ustedes pudieron ver, muy jóvenes, que no han tenido la posibilidad de poder al menos tener los elementos mínimos de educación, como es leer y escribir, o, insisto, o tener al menos las operaciones aritméticas necesarias. Y esa es una de las actividades de la Fundación que vamos a platicar con José. José, para iniciar, un poco me gustaría preguntar, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, seguramente ya tuviste varias definiciones mejores que la que yo daré de ser un buen ciudadano, Tulio. Pero, todas las definiciones son buenas, José. Pero yo creo que muchos nos remontamos al escuchar la palabra buen ciudadano a temas de ética o temas de civismo. Para mí, y esta fue una de las razones por las que nació y como nació Construyendo y Creciendo, ser un buen ciudadano es, todos nacemos con diferentes oportunidades, pero todos nacemos con oportunidades y con cierta riqueza, ya sea riqueza material o emocional o de lo que sea. Y para mí ser un buen ciudadano implica el poder transmitir parte de esa riqueza que tenemos de vuelta a la sociedad para generar mayor riqueza en los otros. Así es como empezó Construyendo y Creciendo. Yo toda la vida tuve la oportunidad de estudiar en escuelas privadas, de prepararme mucho, y cuando estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo me di cuenta que varios colegas con los que trabajaba, varios albañiles dentro de la construcción en la que trabajaba, no habían recibido las oportunidades que yo había recibido y teníamos que hacer algo para poder dar algo de vuelta de lo que yo tuve y beneficiar a estos trabajadores y darles una mejor formación. Ahorita nos diste una pincelada de cómo nació Construyendo y Creciendo, pero me gustaría un poco que les platicaras a nuestros amigos, porque la idea de este programa es contagiar a todos los que nos ven de que si hay una idea muy clara, un objetivo muy concreto, pues de esa manera se pueda activar la participación de los ciudadanos en cuestiones muy específicas. ¿Por qué no nos platicas con más detalle el objetivo y cómo nació esta idea y cómo la has venido aterrizando? Órale, pues ojalá sirva de ejemplo, porque creo que en nuestro país lo que necesitamos es que más actividades, más organizaciones de la sociedad civil, que sí se puede y que sí se pueden lograr cambios, empiecen a lograr cambios de diferentes formas en nuestra sociedad. Pero me remonto, para platicarte un poco de Construyendo y Creciendo, a 2003, 2004, yo estaba empezando a estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana y casi a finales de mi primer semestre decidí que quería empezar a trabajar y encontré un trabajo en una construcción muy cercana a donde estudiaba en Libero en Santa Fe y había una construcción de departamentos en Bosques de las Lomas.
y me dediqué a ayudar al residente de obra. Y mi chamba era pues tratar con los albañiles, en ocasiones ver temas de calidad de la obra con ellos, darme mis rondas por la construcción, ver que todos los albañiles cumplan con medidas de seguridad. Y poco a poco me fui dando cuenta que había albañiles que no hablaban español. Y luego me di cuenta que algunos albañiles no sabían leer y escribir. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá y a mi hermana, un día que llegué a comer con ellas durante el día, no puede ser, yo estoy estudiando en una universidad privada, he tenido la oportunidad de estudiar en escuelas privadas toda mi vida, y trabajadores con los que trabajo, que son realmente quienes cargan con el gran reto de construir nuestros edificios y nuestras ciudades, muchos no han acabado la primaria, la mayoría no ha acabado la secundaria y muchos no saben leer y escribir. Y es así como empezamos a trabajar juntos, mi hermana, mi mamá, luego un par de amigos, y decidimos que algo teníamos que hacer. Y primero empezamos a través de una fundación que se dedicaba a alfabetizar a través del método cubano en las construcciones, a capacitarnos para alfabetizar, y nos turnamos los días de la semana. Y entonces yo iba los lunes y mi hermana iba los miércoles y alguien más iba los martes, y así sucesivamente, y empezamos a alfabetizar a los trabajadores que querían estudiar. Logramos que la construcción en la que yo trabajaba nos permita regalarle 1 hora diaria al trabajador. Los trabajadores salían a las 6 de la tarde y entonces empezábamos a dar clases a las 5 y dábamos clases de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces el trabajador ponía 1 hora y la constructora ponía otra hora. Conseguimos algunas mesas de esas de Corona, de los restaurantes, y empezamos a alfabetizarlos y educarlos. Nos dimos cuenta que la manera de crecer y la manera de consolidar esto y de verdaderamente hacerlo sostenible era pues contratar profesores y buscar algún programa educativo más sólido. Y dimos con el secretario de Educación Pública en el sexenio de Vicente Fox, que era Reyes Tamés, y recuerdo haber platicado con Reyes Tamés y haberle dicho, oiga, si usted se imaginara que una parte importante de los trabajadores o de los jornaleros que viven en lugares agrícolas, que viven en la sierra y que no tuvieron acceso a la educación, estuvieran en la ciudad, ¿estaría dispuesto a educarlos aquí? Y él me decía, no, mire, en la ciudad hay poco nivel de analfabetismo. Recuerdo que me enseñaba las cifras y eran menos de 2,000 analfabetos en la delegación Benito Juárez. Y luego yo le empecé a hacer las cifras y le dije, oiga, haga análisis de la cantidad de trabajadores que hay. Yo ya encuesté en varias construcciones del Distrito Federal y le garantizo que hay más del doble de los que usted dice solamente en las construcciones. Y a partir de ahí hicimos un convenio con el INEA, en el que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos nos apoyó muchísimo, para capacitar profesores, para darnos materiales, para ir a hacer exámenes a las construcciones, y a través de ahí, en 2005 y 2006 empezó formalmente Construyendo y Creciendo como asociación civil, que hoy es una institución de asistencia privada que educa a más de 400 trabajadores al día en más de 22 construcciones del Valle de México, del Distrito Federal y del Estado de México, y que hoy les da alfabetización primaria, secundaria, preparatoria, capacitación tecnológica, alfabetización tecnológica a través de programas del TEC de Monterrey y programas de desarrollo humano a través de la Universidad Iberoamericana. Y en estos últimos 10 años hemos entregado poco más de 740 certificados oficiales de la Secretaría de Educación Pública de primaria y secundaria. Hemos alfabetizado a un número más o menos igual de trabajadores y le hemos dado cursos de tecnología a muchos otros trabajadores que hoy pueden hacer un trámite por internet o redactar una carta en Word o prender la computadora, ¿no? Que son temas que hoy necesitamos en nuestra vida cotidiana y que son parte del analfabetismo que tienen muchas personas en nuestro país. Que les hemos cambiado la vida, ¿no? Con esas oportunidades que se han venido construyendo. Pues sí, y nosotros queremos ver nuestra labor como una labor en la que no solamente cambiamos la vida de esos trabajadores, sino de sus familiares. El oficio de la construcción es un oficio totalmente heredado. Los trabajadores sacan a sus hijos de la escuela, en donde tienen la oportunidad de ir a la escuela a los 12, 13, 14, 15 años, y se los llevan a las construcciones a que ganen 1,000 pesos a la semana para poder seguir dándole sustento a sus familias. Como era antes en la economía agrícola, tú recordarás que eran familias que tenían 10 o 12 hijos, porque eso lo que permitía es que cuando era el momento de cosechar o momento de sembrar, pues tenían mucho mayor mano de obra que les permitiera ser mucho más eficaces en la manera de cómo cosechaban. Y así es en la construcción, pero en lo que confiamos es en que nosotros estamos pudiendo romper ese paradigma y estamos
permitiendo que muchos de estos trabajadores que saldrían de otra forma a buscar de nuevo que sus hijos entren a una construcción, ellos se dan cuenta a través de la educación, o ellas, porque hay muchas mujeres en las construcciones, que la educación sirve, que vale la pena, que les permite a los que no saben leer y escribir, por ejemplo, tomar el camión sin perderse y sin tomar el camión con el letrero equivocado, que tenemos muchos testimonios de ese tipo, y a los que salen adelante por medio de la primaria o secundaria, tener mucho mayores oportunidades para la vida. Creo que aquí es importante un poco lo que mencionabas. Un poco preparando el programa, veíamos muchos documentos en cuál es el estado de situación de la educación para los adultos, y pareciera ser que todos los programas son altamente efectivos. Pero parece que hay un elemento que tú lo tienes muy claro, que es la migración que se da de algunos estados de la República a las zonas urbanas, en donde esta gente, como yo lo mencionaba al inicio, viven dentro de las obras de lunes a sábado y después regresan a sus casas. Entonces, difícilmente se puede evaluar y medir cuál es el grado de alfabetización, el grado de educación que tienen esas personas, pues porque son personas que tienen una alta movilidad laboral. Un poco me gustaría preguntarte, José, ¿qué has platicado con estas personas que han concluido sus estudios, que se han alfabetizado, que han entrado al esquema de desarrollo humano del Ibero, que han entrado a las clases de computación en el TEC de Monterrey? ¿Cómo han modificado su desempeño dentro del propio trabajo en los que nos han contratado? Mira, tenemos, te voy a platicar de algunas experiencias que he tenido en pláticas con algunos de estos trabajadores, pero tenemos experiencias muy diversas. Recuerdo un trabajador que trabajaba en una construcción en Polanco, en Mariano Escobedo, hoy en donde están las oficinas de Samsung, uno de esos complejos importantes de la ciudad, en donde hoy se albergan muchísimos trabajos, un edificio grande, y era un trabajador de Oaxaca, y el trabajador no había aprendido a leer y escribir antes de empezar a trabajar, y casi cuando arrancó la construcción pusimos un salón de clases. El salón de clases estuvo durante 2 años y medio, que fue el periodo que duró la construcción. Este trabajador, un trabajador en sus 30 y tantos, padre de familia, acabó terminando. Era un jornalero que iba y venía de su pueblo cada 6 meses, vio que estaba la oportunidad de alfabetizarse y de salir adelante, y decidió seguir trabajando de largo durante el periodo en el que se capacitó. Estuvo poco más de 6 meses alfabetizándose, terminó la primaria, y estuvo a punto de terminar la secundaria. Y cuando estuvo a punto de terminar la secundaria, terminó la construcción, decidió irse a su pueblo, seguir estudiando para venir a hacer su examen, hizo su examen con nosotros, y luego decidió regresar a su pueblo para capacitar a más trabajadores. Y hoy dejó de ser albañil porque lo que hace es alfabetizar a algunos colegas dentro del pueblo donde vive, y se dedica a la cosecha, pero ya con mucho más herramientas y con una labor comunitaria muy importante en el lugar en donde trabaja. Y este trabajador ha seguido en contacto con nosotros, nos escribe cartas, nos platica cómo va. Recuerdo que en alguna ocasión que le tocó venir a la ciudad a trabajar durante un periodo de tiempo, nos acompañó en una graduación de otros albañiles y dio un discurso en su lengua indígena, y es un cuate que ha podido salir adelante. Hemos escuchado a otras personas, por ejemplo, mujeres que trabajan en la limpieza dentro de las construcciones, que ellas a lo mejor son del Estado de México, viven en Chalco o viven en algún municipio del Estado de México y venían diario a trabajar, que decían, bueno, yo necesitaba la secundaria para conseguir un mejor trabajo. Y hoy, en vez de trabajar en la construcción, trabajo en un hotel y soy recamarista y gano un poquito más y tengo un trabajo con mejores condiciones laborales y en donde tengo mayores prestaciones. Y así hay un sinfín de ejemplos en donde pues, nos hemos dado cuenta que algunos trabajadores dicen, bueno, yo sí me di cuenta que estudiar me permite. Te comentaba, una trabajadora que se graduó hace poco más de un año, el 3 de mayo del año pasado, el Día del Albañil, que hicimos un festejo en el que dimos alrededor de 30 certificados y nos acompañó el jefe de gobierno del Distrito Federal, y esta trabajadora decía, bueno, para mí el aprender a leer y escribir fue como haber estado ciega toda mi vida y por primera vez ver el mundo y verlo pues, con unas ganas increíbles de vivir. Una mujer, madre de niños de 12 y 14 y 15 años, que a través de esto se dio cuenta que valía la pena dejar a sus hijos estudiando, que a través de esto hoy, y así lo dice con esas palabras, puede tomar el camión
correcto y no perderse de camino a su casa, y hoy está mucho más preparada, por ejemplo, para hacer las cuentas de su casa, porque parte del programa de alfabetización que da el INEA es un programa que trae tanto una parte de aprender a leer y escribir como una parte de matemáticas básicas, saber sumar, restar y saber hacer cuentas. ¿Cuáles consideras tú que han sido o que siguen siendo los obstáculos que te enfrenta esta fundación para que este modelo pueda ser un modelo expansivo, para que no solamente esté concentrado en la zona del Valle de México, para que empresarios que hoy nos estén viendo, amigos nuestros que se dedican al ramo de la construcción, realmente lo tomen como parte de su labor ciudadana, como parte de esta ética individual que lo que busca es que todos seamos mejores personas? Pues mira, te sorprenderás, pero el principal obstáculo que tenemos para educar a más trabajadores tiene que ver con el interés de los mismos trabajadores de entrar a estudiar. Nosotros entramos a construcciones de 400 o 500 trabajadores, en donde encuestamos al principio y nos damos cuenta que más de 450 de ellos, más del 90%, tiene rezago educativo, y a las aulas entran 30 o 35 trabajadores. O sea, a nosotros nos encantaría poder cubrir en las construcciones a las que entramos a dar cursos o a dar clases, un mayor espectro de los trabajadores que trabajan ahí, como para poder impactar a más de ellos. Sin embargo, lo que hacemos es hacer graduaciones dentro de las mismas construcciones, pedirle a los trabajadores que se gradúan que inviten a sus familias, que inviten a sus compañeros de trabajo, y así hemos ido rompiendo el paradigma de que pues sí se puede, de que el que quiere puede, rompiendo el paradigma de que la educación verdaderamente es un arma poderosa para lograr mejores oportunidades. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, pero no solamente para cambiar al mundo en lo general, sino para cambiar verdaderamente nuestras vidas. Y entonces yo diría que el primer reto que tenemos es cómo le hacemos para que todos esos trabajadores que no han entrado al aula, que tienen jornadas de trabajo larguísimas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el sol, y que muchos de ellos viven en las construcciones, pero muchos sí se trasladan a sus casas, decidan entrar a estudiar y decidan que vale la pena quedarse una hora más de su tiempo y tomar una hora del trabajo para seguir estudiando. Otros de los retos importantes que tenemos para consolidar el proyecto es buscar a más desarrolladores y más constructores que estén dispuestos a entrar a nuestro programa. Hoy estamos enfocados en el Distrito Federal y Estado de México. Estamos, como te comentaba, en alrededor de 22 o 23 construcciones, dependiendo del momento. Creo que acabamos de cerrar una y estamos en 22 ahorita, con alrededor de 8 o 9 empresas. Estamos con las empresas más grandes de desarrollo inmobiliario del Valle de México. Todas las construcciones de Grupo Carso, la de Polanco, el centro comercial que están construyendo en Tlanepantla, todas tienen un aula de Construyendo y Creciendo. Las construcciones de Grupo Gigante. Es decir, que las empresas ponen el aula, ustedes ponen a los instructores y los materiales. Ese es el modelo de negocio bajo el cual, más que el modelo de negocio, el modelo de operación bajo el cual funciona la fundación. Así es, las empresas nos ponen un espacio, nosotros habilitamos el aula, nos donan las universidades o las empresas computadoras, pizarrones, bancas, todo eso lo llevamos, contratamos un profesor, muchas de las empresas nos ayudan con un donativo, también recaudamos fondos de la iniciativa privada, de amigos de la fundación, que con un donativo de 400 pesos al mes en su tarjeta de crédito nos ayudan a complementar la educación de un albañil y a poder becar a un albañil, y a través de esos diferentes fondos conseguimos los materiales, conseguimos pagarle al profesor, conseguimos hacerles graduaciones muy dignas, graduaciones muy padres, en donde pues pueden invitar a sus familias, como te comentaba, y recibir sus certificados. Y es increíble porque muchos de estos trabajadores nunca han sido reconocidos por nada en la vida y tienen la autoestima muy baja, muchos de ellos tienen problemas de otro tipo. Nos han tocado casos bien padres en donde nos damos cuenta que impactamos de manera increíble la vida de los trabajadores, no solamente en el tema educativo. Una mujer recién que me tocó graduar hace poco menos de un mes, que me decía, bueno, pues yo era abusada por mi esposo me golpeaba, me metí al aula, tuve algunos cursos de desarrollo humano y de violencia intrafamiliar
y me di cuenta que no me podía dejar, dejé a mi marido y ahora estoy estudiando la primaria. Y la verdad es que es padre el darnos cuenta que estamos cambiando la vida de esta forma. Retomando un poquito tu pregunta, pues el reto es saber cómo podemos crecer este proyecto. Empezó hace 10 años, al principio era un proyecto en el que pues teníamos menos apoyo de una infraestructura, de una estructura de la fundación. Hoy la fundación tiene una estructura sólida, tiene un equipo directivo en donde hay un director general, en donde hay varios gerentes operativos, en donde hay un patronato en el que nos acompañan el rector de una universidad, el rector del ITESO, que antes era del ITESO de Guadalajara, que antes era el rector de la Ibero, el padre José Morales es miembro del patronato, varios empresarios, varias personas que tienen mucho que ver con el ramo de la construcción o con el ramo educativo, y hoy lo que queremos es seguir creciendo. ¿Cómo le hacemos para crecer de 22 a más construcciones? Pues primero queremos buscar más desarrolladores y más constructores dentro del Valle de México, crecer alrededor de 50 o 60 construcciones en el Valle de México y estar impactando alrededor de 1,000 trabajadores o 1,200 trabajadores diarios. Que pareciera, perdón que te interrumpa, que la evolución natural es primero alfabetizarlos, pero después ya entrar en un esquema de técnicas y oficios, que es un poco como funcionan los modelos, en este caso el modelo alemán que lo conozco o el modelo francés, en donde muchas veces, por ejemplo, en Europa, un plomero es una persona que tiene altos ingresos y que tiene un alto nivel de especialización, o un cerrajero, por ejemplo. Y hoy pareciera ser que estos oficios en México están subvaluados. Así es. Te cuento, te presumo, hoy en la mañana firmamos un convenio con la Cámara Nacional de Promoción de Vivienda, con la Canadevi en el Valle de México, y con el gobierno del Distrito Federal, con el jefe de gobierno, en donde la tirada es que construyendo y creciendo, además de crecer en el número de aulas y en el número de estudiantes en el Distrito Federal, en el próximo par de años pueda adoptar otro tipo de elementos de capacitación que nos permitan darle a los trabajadores no solamente capacitación formal, educación formal, que hoy se toma como capacitación para el trabajo, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, sino también darles verdadera capacitación para el trabajo, ayudar a un trabajador que es ayudante albañil a ser un oficial albañil, ayudar a un trabajador que es albañil a ser plomero y con eso poder tener más ingresos o tener una mayor proyección económica para él y su familia. Y de esta forma irlos capacitando en más cosas que les permita y que nos permita cada vez tener oficios y cada vez tener oficiales y trabajadores mucho más capacitados que nos permitan seguir construyendo pues, una mejor sociedad, un mejor país. José, si estuviera en tus manos hacer una política pública para este segmento de la población, ¿qué propondrías? Mira, yo creo que lo primero, y déjame remontarme a algo que no hacemos. Recién me platicabas antes del programa que tuviste aquí a Claudio X González de Mexicanos Primero. Mexicanos Primero tiene estadísticas que nos ponen fríos en cuanto al tema educativo. Más del 55% de los jóvenes de 15 años no entran a la preparatoria. Entonces, creo que tenemos que resolver este problema de raíz para las próximas generaciones. ¿Cómo hacemos para que todos los jóvenes o los niños mexicanos reciban educación hasta secundaria o hasta preparatoria, pero primero hasta secundaria, y puedan tener una formación que les permita tener mejores herramientas para la vida? Y además que sea educación de calidad, porque nosotros lo que estamos haciendo es atender a todos esos chavos que el sistema bateó en la primaria o antes de la primaria y ni siquiera llegaron a la primaria y por eso son analfabetos, o en la secundaria. Pues te has dado cuenta, tú lo que estás haciendo, la fundación, es que está resarciendo los errores del modelo educativo mexicano. Es correcto. Y pareciera ser entonces que con esa buena voluntad y con ese trabajo ciudadano, ustedes están reaccionando ante una necesidad que el sistema educativo no ha resuelto. Y esa me parece que es la parte más importante que deberíamos de trabajar desde la sociedad civil, para que entonces la fundación vaya enfocando, como bien tú lo decías, a fortalecer las capacidades técnicas de estas personas. No solamente la alfabetización, porque eso, insisto, es una responsabilidad del Estado mexicano. Y como lo platicábamos al inicio del programa, el Estado mexicano gasta más en educación que Canadá y casi lo mismo que Estados Unidos. Así es. Ahora, pues, la solución es que mantengamos a nuestros niños en las aulas y que los mantengamos estudiando. Pero tenemos muchísimos
trabajadores, y vamos a seguir teniendo muchísimos trabajadores que cada año dejan la escuela antes de terminar la primaria, antes de terminar la secundaria, y se van a trabajar. Para ellos creo que la mejor solución es darles capacitación en donde trabajan, en sus fuentes de trabajo, y buscar alternativas para que entren a capacitarse, para que entren a estudiar y para que sean apoyados por las empresas o por los centros de trabajo en donde trabajan para seguir estudiando. Nosotros en Construyendo y Creciendo decidimos empezar por educación básica porque creemos que es básico para poder capacitarse. Para poder capacitarte en un oficio técnico, el poder primero saber leer y escribir, o el poder primero haber terminado tu primaria o tu secundaria, pero lo siguiente es darles capacidades y oficios técnicos. Y creo que México es mucho de lo que necesita. Digo, tenemos un sistema de universidades pues, privadas y públicas que pues, definitivamente también tienen mucho en lo que trabajar, pero que funcionan para generar a muchos licenciados que a veces pues andan trabajando en cosas que realmente no tienen que ver con lo que estudiaron, que andan trabajando de taxistas o que andan haciendo otras cosas porque no hay suficientes empleos para ellos. Claro que ahí también hay que resolver ese tema, pero lo que necesitamos es muchos técnicos, técnicos electricistas, técnicos en construcción, técnicos en temas de aeronáutica o en temas que tengan que ver con manufactura automotriz, José, que son de los temas que están... Se nos está acabando el tiempo. Te agradezco mucho el trabajo ciudadano, agradecemos mucho el trabajo de Construyendo y Creciendo. Y nada más recordarles a nuestros amigos la importancia que el derecho a la educación debe ser una aspiración en donde todos debemos poner nuestra parte, pero también el respeto a la dignidad humana. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todos, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio.